Bueno, Daniela, gracias por atendernos hoy para echar un poco de luz. Hice una introducción extensa sobre la situación actual de la causa. Quiero que nos expliques, por favor, si podés, qué significa la elevación a juicio que dictó hoy el fiscal Raúl Garzón. Bueno, hoy les informó en una reunión que realizó el señor fiscal, si bien era una instancia que ya era inminente, significa que se ha recolectado elementos de prueba suficientes que han incrementado el grado de certeza que se requiere en esta instancia para pasar a la segunda etapa, que es el juicio propiamente dicho. Entiende, señor fiscal, que con todas las pruebas recolectadas, con todos los testimonios, con todo el caudal probatorio que hay, tiene fuerte sospecho y un fuerte fundamento de que ella habría sido la partícipe responsable de los hechos que se le adjudican y que se le imputan, ¿no? Por eso ahora ya está culminada la investigación con respecto a Brenda Agüero y por eso ya está en condiciones de elevarse a juicio. Esto es lo que significa la elevación a juicio y esto es lo que lo ha informado el señor fiscal hoy a las mamás, así que ya se ha firmado esta resolución, todavía nosotros no fuimos notificados, pero ya es inminente la elevación a juicio con respecto a Brenda Agüero. Daniela, ¿cuántas familias representás vos? Porque son varias las involucradas. Estamos representando a 5 mamás juntamente con el doctor Ruades y el doctor Pérez Llovera, a 5 familias. ¿Y cómo recibieron la noticia? ¿Consideran que se está avanzando en la causa? ¿Consideran que por ser funcionarios públicos hay una demora en el avance? ¿O cómo lo ven? ¿Cómo lo advierten las familias a esta nueva situación? No, para nada. Sabemos que es una causa muy compleja, muy compleja. Es más, también hemos sido informados de la ampliación de las imputaciones con respecto a las autoridades. Nosotros entendíamos que paralelamente con de encontrar o de individualizar al responsable, o en este caso la responsable material, la responsable directa de estos delitos, estos graves delitos, entendíamos, y esta parte lo viene solicitando hace tiempo, insistiendo, que las imputaciones que pesaban sobre ciertas autoridades eran insuficientes. Y por eso también se los planteábamos con fundamento. La causa es inmensa, nunca se dejó de investigar y eso también tuvimos la oportunidad de manifestárselo al señor fiscal, y esto es a criterio personal, considero que es una investigación impecable y prolija. Es grandísima, larguísima, de hecho nosotros también venimos estudiándola, son más de 44 cuerpos, mucho más de 8.000 fojas, estamos, de hecho, toda la noche, sin descansar a veces, buscando los elementos para fundar estos pedidos, estas peticiones o estas propuestas que le hacíamos al señor fiscal. Hoy tomamos conocimiento de que se van a ampliar, consideramos acertadas, de acuerdo a unos elementos que surgen del expediente de la causa, las imputaciones, tanto al exministro de Salud Cardoso, a una exdirectora Asís, Escudero Salama, hay 2 otras imputaciones y otra ampliación de las imputaciones, que significaría que se amplía la imputación por el delito de encubrimiento. Entiende el señor fiscal que hay elementos, y también nosotros así lo consideramos, suficientes para entender que habían incurrido en ese delito. Es decir, que conocían la existencia de estos ilícitos, además de omitir de denunciar correspondientemente, encubrieron en cierta manera el panorama favoreciendo a la imputada Brenda Agüero para eludir la justicia, ¿no? El accionar de la justicia oportuna. Daniela, hay una frase que llama mucho la atención, o por lo menos a mí me gustaría destacarla, que es del fiscal Raúl Garzón, que acusó de que a los funcionarios, no de que hubieran tenido omisión de deberes, sino que tuvieron voluntad de ocultar, algo que también agrava la posición, ¿no?, de los funcionarios públicos. ¿Cómo recibís vos esa frase que es bastante fuerte, ¿no?, con respecto a esta decena de funcionarios públicos involucrados? Justamente de las constancias, de todos los testimonios, de las pruebas que hay en el expediente, se entiende que conocían, esto es la voluntad, el dolo, saber que existía un delito y encubrir la investigación o el accionar de la justicia. Y se agrava por la calidad de funcionarios que tenían, por su función pública. Nosotros no tenemos duda, de hecho, también ha sido público con respecto a la figura del Escudero Salama, que había tenido una reunión a mediados de mayo en la que había planteado estos ilícitos. O sea, se fueron descartando, los hechos ocurrieron en marzo,
las autoridades tenían conocimiento de que estaban sucediendo hechos y ya claramente el día 6 de junio no había dudas de que esos hechos eran intencionales, por el contexto, por cómo surgían estos pinchazos en los cuerpitos de los bebés. Tenemos una bebé que nosotros representamos, que es María, la mamá de Pilar, del 6 de junio, donde ustedes pudieron conocer el pinchazo en su espalda, que le provocó una necrosis que la llevó a estar internada más de 20 días. Ese mismo día ocurrieron 2 fallecimientos, 2 descompensaciones más, pero el hecho en sí del pinchazo de la bebé de María claramente evidenciaba una intencionalidad. No hay bajo ningún aspecto un pinchazo, ninguna inyección, ninguna vacuna que se suministre en ese lugar. Se encontraba la vía de acceso, la vía de entrada que se dice, así que claramente ahí se manifestaba esta intencionalidad y aún así no realizaron las denuncias correspondientes de esos hechos. Morales, Bueno, y la situación... Sí. La situación de serialidad, algo que se dio a conocer a principios de esta semana, la serialidad en el accionar del homicida, del autor material, que en este caso todo apunta que sería Brenda Agüero. ¿Cómo agrava su situación ante la ley? Esta es una pericia o un informe que solicita el señor fiscal a un área del Ministerio Público Fiscal de la Policía, que es de comportamiento criminal, a los fines de que la explique de acuerdo a todo lo que surgía de los hechos investigados, las modalidades, que le explique un perfil criminal. No era sobre la persona de la imputada, sino que le dé una explicación de cómo sería el perfil de una persona que cometa estos hechos, las características, ¿no? Y esto lo que arroja el resultado de este perfil criminal es que se trataría de una persona que, conforme a todos los hechos con este espacio de tiempo, se tratarían de hechos, se confirma esta serialidad, ¿sí? Además, también manifestaba que la persona que realizó estos delitos conocía la ciencia o la técnica de la medicina, esto es la suministración de sustancias, la dosificación, era alguien que conocía no solamente sobre el conocimiento de las sustancias, sino también la dinámica del espacio donde se desarrollaron los ilícitos, es decir, conocía el lugar, no arroja que fuese una persona extraña, pero también expresa de que este hecho podría haber sido cometido por una sola persona sin la necesidad de la concurrencia de un tercero. Todos estos datos, de acuerdo a todo lo hecho investigado, surgen patrones coincidentes con la conducta de la imputada. Así que es una prueba más que sirve para reforzar esta imputación y estas medidas ordenadas por el señor fiscal. Abogada, le hago la última pregunta. ¿Qué tenemos que esperar ahora? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente en esta causa que involucra a muchas personas, a muchas familias que hoy por hoy todavía están atravesando el dolor de la pérdida de sus hijos o de tener que rehabilitar a sus bebés que han sido dañados severamente en el Hospital Materno Neonatal? ¿Qué sigue ahora? Bueno, claramente, si bien ha sido elevada la requisitoria a juicio con respecto a Brenda Agüero, también se nos ha expresado la ampliación de las imputaciones con las autoridades. Es decir, acá no hay un desglose, no es que va una causa separada, esto está todo continuado. La defensa de la imputada hará lo suyo, es decir, se pueden oponer y presentarán las oposiciones pertinentes con respecto a esta requisitoria, así que tienen que tener ese tiempo procesal y esa oportunidad procesal para manifestarlo, así que seguramente va a pasar eso. Y con respecto a la ampliación de las imputaciones con las otras autoridades, tendrán también la oportunidad de conocer los hechos, esto es que se los llame nuevamente una indagatoria, a que, bueno, de ahí pueden surgir en estas indagatorias, estas declaraciones de nuevos hechos. Bueno, son etapas procesales que se vienen ahora. Es tedioso, me parece que hay que tomarlo como eso, ¿no? Como un proceso judicial, el cual es lento, es tedioso, es doloroso para las familias y es doloroso para una sociedad que todavía no entiende ni cómo, ni por qué, ni cuándo, no se entiende. Realmente es algo que me parece que conmociona a Córdoba en su totalidad, así que sea una instancia de aprendizaje y de concientización también para las autoridades, para el personal de salud y para las familias también, bueno, poderlo sacar aunque sea eso de esta causa. Morales Leanza, le agradecemos un montón esta información y que se haya comunicado con Bien Directo Federal para esclarecer un poco la situación judicial del materno neonatal.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.